Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el sistema legal suplementario, ¿sí? O la comunidad limitada de gananciales. Esto, su concepto lo vamos a encontrar establecido en el artículo 148 del Código Civil, ¿no? El cual nos indica lo siguiente: que entre marido y mujer, si no hubiera convención en contrario, son comunes de por mitad las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio. Ahora les voy a hablar de las características de este sistema. Entre las primeras características, pues los esposos tienen una libertad bastante amplia a los efectos de determinar el régimen de sus bienes en el matrimonio. Otra característica es de que el Código Civil pues, es el que consagra, ¿verdad? Pues el carácter supletorio. Es decir, que solamente se rige cuando los esposos no han pactado una capitulación de bienes antes del matrimonio, ¿no? Y segundo, que bueno, ¿cuándo comienza? Una de las características es cuando se inicia, ¿verdad? Esta comunidad, pues el día en que se celebra el matrimonio. Eso está establecido en el artículo 149. Y también, pues, su característica, otra característica es cuando se disuelve o cuando termina esta comunidad ganancial. Y se termina exclusivamente por las causas determinadas por el legislador, ¿verdad? Artículo 173 del Código Civil. Ahora voy a hablar sobre los bienes propios de cada cónyuge. Entonces tenemos, en primer caso, todos los bienes habidos antes del matrimonio. O sea, que todos aquellos bienes que poseen cada cónyuge antes del matrimonio, ¿verdad? Bueno, eso indica que van a ser, o sea, la totalidad, o sea, van a ser propios de cada quien todos los bienes, ¿verdad? Que tenían antes de casarse, tanto bienes como derechos. Eso es importante, eso aparece en el artículo 151 del Código Civil. Y hay una excepción: los bienes donados o prometidos a cualquiera de los esposos por razón del matrimonio, en el artículo 161. Tenemos eh, ciertos bienes habidos durante el matrimonio. O sea, que después de celebrarse el matrimonio, vamos a conservar la propiedad cada cónyuge a quien le corresponde, ¿verdad? O sea, se consideran bienes propios algunos de los que ellos hagan respectivamente titulares con posterioridad a la celebración de las nupcias, ¿verdad? Todos aquellos que obtengan título lucrativo. Dos, los habidos a título oneroso por su subrogación de otros bienes propios. Los bienes o derechos personalísimos. Estamos hablando de los artículos 151 y 152. Muy bien. Dice, los bienes adquiridos durante el matrimonio a título lucrativo, 151. Son propios de cada uno de los esposos, los bienes que eh, adquiriente obtenga durante el matrimonio por herencia, o sea, un testamento, legado, donación o cualquier otra causa. Eso viene, sigue siendo estando ya dentro del matrimonio, siguen siendo de su titular, de quien lo adquirió. Eso no entraría de la capitulación dentro de la repartición de estos bienes, ¿verdad? Seguimos aquí, ok. Bueno, seguimos hablando de también los bienes o derechos personalísimos adquiridos durante el matrimonio a título oneroso, como vestidos, joyas, enseres o cualquier objeto de uso personal, ¿verdad?
exclusivo de cualquiera de cada uno de los. Todo eso lo establece el artículo 151. La indemnización por hechos ilícitos, interpretación al contrario, cuando perciba durante el matrimonio cualquiera de los cónyuges por concepto de indemnización de daños por hecho ilícito, un hecho ilícito sufrido en su respectiva persona o en sus bienes propios. También tenemos las indemnizaciones por seguro de vida, de daños personales o enfermedades. Tenemos los derechos y la de habitación obtenidos de manera exclusiva por cada uno de los cónyuges. Vamos a hablar de la administración y disposición de los bienes propios. Entonces contamos que la libertad de administración y de disposición por un acto oneroso, artículos 154 del Código Civil, indica que tiene plena autonomía de la administración sobre sus bienes particulares, reconocida al esposo propietario. Se extiende, por tanto, respecto a actos de conservación de cada uno de ellos, como los actos de administración propiamente dichos, y también actos de disposición. Y restricciones en cuanto a actos gratuitos. La restricción en cuanto a actos gratuitos y disposición. Esto quiere decir que ninguno de los cónyuges puede disponer de sus bienes particulares por acto a título gratuito, ni tampoco renunciar a herencias o legados, sin el conocimiento del otro esposo. ¿Qué quiere decir en este punto? Que por mucho que sean sus bienes, fueran adquiridos a través de una herencia o a través por alguno de los conceptos anteriores que he dado y que son bienes propios, yo no puedo irlos a regalar sin el consentimiento de mi cónyuge. Esa es una de las restricciones. ¿Sí? Okay. Vamos a hablar ahora sobre lo que son los bienes comunes. Los bienes comunes son aquellos que son adquiridos durante el matrimonio con el caudal común. Esto lo establece el artículo 156 del Código Civil, ordinal 1. Son de la comunidad de gananciales los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio, bien se haga la adquisición a nombre de ambos esposos o cualquiera de ellos. El producto del trabajo, profesión, oficio, industria o arte de los cónyuges. Se trata de adquisiciones onerosas habidas durante el matrimonio. Un punto muy importante. ¿Qué quiere decir? Que cualquier trabajo, los honorarios por tu profesión o cualquier oficio que tú desarrolles va a estar dentro de, de esta comunidad, ¿verdad? También entran como bienes comunes las donaciones con ocasión del matrimonio y sus accesorios. También tenemos, o podemos hablar de la plusvalía de bienes propios derivada de mejoras hechas a costa de la comunidad. O sea, que si yo tenía un bien propio antes del matrimonio, ¿verdad? Pero se le hizo unas mejoras ya estando en comunidad matrimonial. Bueno, esa plusvalía que va a generar eh, esas mejoras a ese bien, pues se consideran bienes comunes de matrimonio. También podemos hablar de los frutos, las rentas e intereses de bienes propios y comunes. Todo eso lo podemos estipular en los artículos 158, 156 ordenal 3 y 160 de la Constitución. Vamos a hablar de la administración y disposición de los bienes comunes. Aquí se mencionan tres sistemas. El primero es el sistema ordinario o normal de la administración de la comunidad. El sistema ordinario o normal de la administración de la comunidad.
decir aquí en este punto, esto lo establecemos o está dentro del artículo 168 del Código Civil, ¿verdad? Donde dice que la administración separada que ahora corresponde a cada uno de los esposos respecto de los bienes comunes por medio de tesis diferentes, entre las cuales tenemos la administración separada y concurrente y la administración separada y exclusiva. En la primera tesis se estima que cada uno de los esposos está plenamente facultado para administrar por sí solo todos los bienes comunes. ¿Bien? O sea, que yo puedo administrar los bienes de ambos. Eso es lo que estamos dejando claro en este punto, ¿verdad? Entonces, también tenemos el sistema extraordinario o excepcional de administración de la comunidad, artículo 172 del Código Civil, que se refiere a la administración de los bienes comunes cuando se encuentre faltada cualquiera de las siguientes circunstancias. Aquí tenemos que estar atentos con este punto, ¿verdad? Porque ahí nos están poniendo como tal vez alguna limitación para poder administrar los bienes. Entonces dice, la primera, uno de los cónyuges se encuentre sometido a tutela o a curatela, pero el otro se encuentra en ninguna de esas situaciones. Entonces, dejará de ejercer la administración que en circunstancias normales le corresponda sobre los bienes comunes. O sea, no va a poder, cuando esté en una situación de esta, no va a poder administrar los bienes comunes, ¿verdad? Hay que estar en consentimiento con el otro. Entonces, en este caso, el otro esposo pasará a ejercer por sí solo la administración de todos esos bienes. Sin embargo, para llevar a cabo actos que requieran la cogestión de ambos esposos, el cónyuge necesita una autorización judicial para poder administrar esos bienes o poder hacer cualquier intercambio o venta de cualquiera de estos bienes. También puede ocurrir que ambos cónyuges estén sometidos a curatela. Ellos administrarán los bienes comunes en todo de conformidad con las previsiones del sistema ordinario o normal de la administración de tales bienes que está establecido en los artículos 168 y 169 de la Constitución. También hay otro caso, cuando uno de los cónyuges está sometido a tutela y el otro a curatela. O sea, uno está en una y el otro en otro. Entonces corresponde a este último la administración de la totalidad de los bienes comunes, que deberá estar de conformidad con las reglas que estipule en el Código Civil en su artículo 168, ¿verdad? También puede ser que ambos cónyuges se encuentran sometidos a tutela. Entonces, el juez competente deberá designarles un curador especial que se ocupe de la administración de los bienes comunes. Solo el juez es el que puede realizar esto. También podemos hablar de la administración irregular de la comunidad de gananciales. Si hay una irregularidad cuando alguno de los esposos eh, esté administrando los bienes y se exceda los límites de una gestión normal respecto de los bienes que la ley le confía, abusando de su derecho, ¿verdad? De plantearse esta situación, la ley emite dos posibilidades que son de carácter alternativo, ¿verdad? 171 del Código Civil. El primero, providencias preventivas. Puede solicitársele al juez competente de la jurisdicción el derecho de las providencias o medidas que estime conducente a los fines de, de, de- de- de anteponerse al peligro, ¿verdad?, en que se encuentran estos bienes.
de la comunidad. O sea, que se tome una acción para que como se puedan proteger estos bienes, ¿no? Tenemos otra que es hacer una separación de bienes. A pesar de haber sido dictadas las medidas anteriormente referidas por un juez, y ellas no bastan, ¿verdad?, para impedir estas irregularidades de la administración de los bienes, el cónyuge perjudicado puede solicitar la separación de bienes, es decir, la disolución de la comunidad de gananciales. Muy bien, vamos a hablar de las cargas de la comunidad limitada de gananciales. Estas son las obligaciones que en definitiva deben ser soportadas de por mitad por ambos esposos, aunque la deuda respectiva la haya contraído uno de ellos. Qué importante esto, ¿no? Las obligaciones deben ser soportadas por mitad, así sea uno solo el que las haya adquirido, ¿verdad? Tenemos que responsabilidad por las deudas se dirigen a esclarecer cuál es la prenda común de los acreedores de una persona casada. Es un régimen de comunidad de ganancias. Según el artículo 180 del Código Civil, es la determinación de cuánto y cómo resarcirse a alguno de los esposos por haber satisfecho las obligaciones en cuestión. Muy bien, vamos a seguir. Aquí hablamos ahora de las partidas que constituyen el pasivo común, artículos 165 y 166 del Código Civil. Entonces, tenemos deudas y obligaciones contraídas por cualquiera de los cónyuges cuando pueda obligar legalmente a la comunidad. 165, Código Civil, Ordinal 1. Segundo, tenemos frutos, rentas e intereses vencidos durante el matrimonio, en que estuvieran afectados tanto los bienes propios como los bienes comunes. Artículo 165, Código Civil, Ordinal 2. Tenemos los tres: gastos de conservación y reparaciones menores de los bienes propios, que fueron efectuados durante el matrimonio. Artículo 165, Código Civil, Ordinal 3. Tenemos cuatro: los gastos de administración de la comunidad. Está incluyendo gastos de conservación y mejora de los bienes comunes. Artículo 165, Código Civil, Ordinal 4. Seguimos con los gastos de mantenimiento de la familia y de educación de los hijos. Artículo 165, Código Civil, Ordinal 5. Alimentos de ascendientes de los cónyuges de manera excepcional. Artículo 165, Código Civil, Ordinal 6. También tenemos las donaciones hechas de mutuo acuerdo por los cónyuges a los hijos comunes. Artículo 166 del Código Civil. Hablemos de las partidas que constituyen el pasivo particular de cada cónyuge, ¿verdad? Son las obligaciones que respectivamente asuman y que no sean cargas a la comunidad de gananciales, de acuerdo con lo que anteriormente ya he explicado, ¿verdad? Entre esas tenemos las obligaciones contraídas antes del matrimonio o después de disuelta la comunidad de gananciales. Tenemos deudas contraídas durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges, en los casos cuando no puede obligar a la comunidad. Artículo 165 Código Civil, Ordinal 1. También tenemos las reparaciones mayores de bienes propios, los gastos judiciales y honorarios de abogados causados por la defensa de bienes propios. Quinto, tenemos alimentos debido a familiares distintos de los descendientes.
Tenemos ahora las partidas, donde tenemos donaciones hechas, ¿verdad? Por cónyuges a hijos no comunes, responsabilidad por hecho ilícito. También tenemos pasivos hereditarios e impuestos directos sobre el capital y obligaciones similares que afecten bienes propios de cada cónyuge. Ahora vamos a hablar de la disolución, ok, de la disolución de la comunidad limitada de ganancias y sus causas. Entonces, podemos hablar de que por liquidación de la extinguida comunidad de gananciales debemos entender el conjunto de operaciones necesarias para determinar primero y luego satisfacer derechos y obligaciones de los respectivos cónyuges. ¿Verdad? La liquidación culmina con la partición o división de los bienes comunes. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿qué es el negocio jurídico mediante el cual cada cónyuge o excónyuge se hace exclusivo propietario de los bienes comunes? En ese momento de cada uno de ellos adquiere la propiedad de esos bienes que en algún momento fueron en conjunto, ¿verdad? Me podemos decir, bueno, que pierde todos los derechos y copropiedad sobre los demás bienes comunes que, bueno, se le fueron entregados o adjudicados al otro cónyuge, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento? Dentro del procedimiento tenemos uno, determinación y avalúo del activo común, incluyendo bienes y frutos. Dos, determinación del pasivo común, determinado por medio de un inventario de las cargas de la comunidad que no hayan sido aún satisfechas por el momento de la partición. Tercero, tenemos la formación de lotes de partición. Cada lote de estos debe formarse o constituirse teniendo en cuenta cuál es el derecho de cada participante. En materia de partición de la comunidad conyugal, sabemos que tal derecho equivale a la mitad de dicha masa para cada uno. Eso estamos claros, como se dice en principio, de que a la hora de la repartición de esta comunidad es la mitad para cada uno. Eso está establecido dentro del Código Civil. Continuamos. Dentro del procedimiento también tenemos aquellas obligaciones frente a terceros, ¿verdad? Porque la decisión de la comunidad y la liquidación de esta en nada afecta a los derechos de sus acreedores. Se resuelve de conformidad con el principio de la distribución de las deudas que está estipulado en el artículo 180 del Código Civil. Tenemos como compensaciones a favor de los cónyuges, pérdidas fortuitas de los bienes propios, 182 del Código Civil, artículo 182 del Código Civil. También es un artículo importante que hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? Que dice que debe deducirse de la masa de bienes a ser partidos al agregarse al lote al respectivo cónyuge el valor de los bienes propios que éste haya perecido sin culpa de los esposos. ¿Sí? Es importante. O sea, si yo como esposo, eh, por cualquier situación personal, haya perdido uno de esos bienes, automáticamente debe ser descontado de mi masa de bienes a repartir. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los efectos de la liquidación de la comunidad de gananciales. Uno, cesación de la división. Esto es hacer cesar el estado de división que antes existía entre los participantes. Dos,
el efecto declarativo de la participación, en la cual debe presumirse que cada uno de los participantes se hace único y exclusivo propietario de los bienes comprendidos en su respectivo lote, en efecto desde la fecha de la disolución de la comunidad. 3. La garantía de los lotes. Salvo pacto en contrario, los cónyuges o excónyuges deben recíproco, o sea, deben sanear las perturbaciones que ellos sufren en los bienes que se les hayan ubicado en la participación, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto? De que cada quien debe entregar su lote saneado de cualquier situación que vaya a perjudicar al otro participante de esto. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre la comunidad conyugal, la comunidad ordinaria y la sociedad. Tenemos que la comunidad ganancial y la comunidad ordinaria, ¿verdad? La primera, la comunidad ganancial, está regida por los artículos 148 al 183 del Código Civil. Y la comunidad ordinaria se rige los artículos 759 al 770 del Código Civil. Dice que podemos decir que la proporción de los respectivos derechos de los copropietarios entre los miembros de una comunidad ordinaria puede variar hasta el infinito. La cuota de copropiedad de los esposos en una comunidad de gananciales son siempre las mismas, de 50 y 50. En una comunidad ordinaria puede haber cualquier número de comuneros, familiares o no familiares. En cambio, en la comunidad conyugal únicamente puede ser integrada por dos personas llamados marido y mujer. Otra diferencia, el comunero ordinario puede disponer libremente de su cuota sobre los bienes comunes. Los cónyuges están atados a la comunidad de gananciales. Mientras no se disuelva por alguna de las causas señaladas en la ley, en el Código Civil, no les es posible disponer de sus derechos en la misma. Podemos colocar que en otra, que la comunidad ordinaria se extingue con la muerte de uno de los comuneros, ¿no? En ese momento pues, hay que abrir una sucesión. En cambio, en la comunidad de gananciales se disuelve al fallecer los esposos. Esto está establecido en el artículo 173 del Código Civil. Y con carácter de público, pues los comuneros pueden siempre exigir la partición de los bienes comunes. Al contrario, en una comunidad de gananciales, al ser un régimen legal supletorio, se impide su disolución, salvo pues, en los casos extremos de la ley. Vamos a hablar aquí del diferencia comunidad conyugal de gananciales y contrato de sociedad. Vemos que el contrato de sociedad en esencia con fines de lucro, es un contrato de sociedad, tiene un fin de lucro. En una comunidad de gananciales no, no es para lucrar a los esposos, sino para organizarles un régimen económico. La sociedad puede adquirir personalidad jurídica, una comunidad de gananciales no tiene personalidad jurídica propia. La sociedad comienza en la fecha que haya sido prevista por las partes. En la comunidad conyugal comienza en la fecha que se celebra el matrimonio, como ya lo había nombrado en algún momento, que está establecido en el artículo 149. En la sociedad, la distribución de las utilidades y de las pérdidas se hace en contrato de sociedad. En la comunidad conyugal, las ganancias siempre se dividen por mitad, 50 y 50. Sin tomar en consideración otras circunstancias.
cuando fallece en las sociedades, ¿verdad? Uno de los socios, esta sociedad puede subsistir, puede seguir su camino, puede seguir dirigida por otro de los socios. En la comunidad conyugal, no. La muerte de cualquiera de los esposos disuelve la comunidad. ¿Vale? En la mayor parte o causa de extinción de la sociedad son diferentes a las causas que poseen una fina comunidad de gananciales. Dice, vamos a ver otra diferencia. La administración de la sociedad se rige por convenciones de las partes. La comunidad conyugal la establece únicamente el legislador. El contrato de una sociedad rige la autonomía de la voluntad. La comunidad de gananciales está exclusivamente gobernada por la ley, sobre todo en lo relativo a la organización y a su funcionamiento. Bueno, aquí termina mi exposición. Muchísimas gracias. Franklin Gamboa.